El mundo del arte ha dado para numerosos enfrentamientos. La intelectualidad no está exenta de esa confrontación. Y lo cierto es que hay algunas historias realmente jugosas. Vamos a ofreceros en nuestros enemigos íntimos de la historia uno de esos combates sin igual. Y además, dos púgiles de excepción. Por un lado, Salvador Dalí y por otro, André Breton, fundador de todo un movimiento importantísimo para entender el arte en el siglo XX, el surrealismo. Pero conozcamos un poquito más a nuestros contendientes, a nuestros personajes. Por un lado, André Breton, nacido en Francia en 1896, médico de formación, por tanto una mente científica, pero muy interesado, vivamente interesado por los movimientos sociales, por la política. En 1916, con poca edad, con apenas 20 años, ya se le puede ver incorporándose al movimiento Dada. En el 19 fundará una revista de imperecedero recuerdo, Literature. Y la verdad es que fue todo un agitador cultural, social. Conmocionó a la sociedad parisina, porque París fue su gran centro de actuación, su base de operaciones. Y su inquietud llegó a tal punto que en 1924 se destapó con el Manifiesto Surrealista. Fue el inicio a toda una corriente de pensamiento, una corriente de actuación y sobre todo pues un gran escenario cultural en el que se desenvolvieron intelectuales de diverso calado, pintores, pensadores, escritores, filósofos. El surrealismo había nacido, era el año 1924, en plena Belle Époque francesa. Y junto a André Breton, muchísimos compañeros. Aquello era casi una sociedad hermética, una sociedad secreta. Pocos eran los elegidos. Pues André Breton desde luego daría mucho que hablar, pero también, por supuesto, su gran antagonista, Salvador Dalí, nacido en Figueras, en Gerona, en 1904, hijo de una familia burguesa, padre notario, todo un talento, un genio universal, aunque eso sí, de difícil carácter. Por ejemplo, fue expulsado de la Academia de San Fernando de Madrid, la Academia de Bellas Artes, en 1926, fue a la residencia de estudiantes. Y en 1929, buscando nuevos argumentos para sus líneas creativas, llegó a la Ciudad Luz, llegó a París. En aquel tiempo, recordemos también época de exposiciones universales en Barcelona, pues París lo ofrecía todo, lo daba todo. Era la gran ciudad bohemia. Si uno era artista, se debía desde luego educar en París. Debía buscar efluvios, debía buscar reminiscencias del pasado incluso. París lo daba todo, era una ciudad absolutamente generosa. Y allí va Salvador Dalí, un jovencísimo Dalí de 25 años, buscando esas herramientas necesarias para dar rienda suelta a su inmensa creatividad. Y allí un tal Joan Miró le presentó a Tristan Tzara y este a su vez a André Breton. Allí eran, pues la verdad es que muy conocidos estos personajes y enseguida se relacionaban. Salvador Dalí solicita su ingreso en el movimiento surrealista, se encontraba como pez en el agua, y André Breton y los suyos pues consienten y le aceptan en su seno. A partir de ahora, 5 años de difícil relación entre los dos genios. Llegaron, dicen, a odiarse. Se enfrentaron en diversos debates. Cada uno preconizaba tal o cual análisis, tal o cual postura, tal o cual postulado. Lo cierto es que no se veían bien. André Breton y Salvador Dalí estaban llamados a un gran enfrentamiento y este se produjo en 1934. Habían transcurrido 10 años de la fundación del movimiento surrealista y 5 desde la incorporación de Salvador Dalí al mismo.
Pero en ese año de 1934, recordemos, el contexto era abrumador, el contexto social y político para Europa. Los fascismos se habían adueñado de buena parte del continente. El nacionalsocialismo ya gobernaba Alemania. Y por tanto, era necesaria una reacción, y André Breton propone que el movimiento surrealista se incorpore al Partido Comunista francés. Esto no lo soporta Salvador Dalí, el genial pintor. Considera que es la chispa que ha prendido el bosque del surrealismo, que aquello puede acabar mal. Y desde luego es uno de los más enérgicos detractores de las posiciones promulgadas por André Breton. Como digo, los dos se enfrentan en un combate muy agrio y finalmente los compañeros surrealistas deciden apoyar a André Breton, en detrimento de Salvador Dalí, quien es expulsado sin más dilación del movimiento surrealista. Las acusaciones que se dirigen contra Dalí son terribles. Los surrealistas dicen que Dalí es un burgués, que Dalí es un fascista, que a Dalí solo le mueve el ánimo de lucro, que solo pretende ser famoso, que solo quiere comercializar sus obras para enriquecerse con ellas, que no siente los colores del surrealismo. Con este deshonor, Salvador Dalí es expulsado. Hombre, en algunos puntos yo pienso que exageraron, en algunos solo, Pero desde entonces Salvador Dalí, pues descompuesto por esta situación, pues no reparó en insultos, no reparó en maledicencias hacia su oponente, hacia André Breton. Pues bueno, ignoró sencillamente al genial pintor y poco más. Llegó a vivir André Breton 70 años, hasta 1966. Salvador Dalí le sobrevivió unos cuantos años, falleciendo en enero de 1989. Pero queda para la historia este enfrentamiento entre enemigos íntimos. Y lo cierto es que si nos ponemos a revisar sus biografías, sus intenciones, sus emociones, su pensamiento, pues tampoco distaba mucho el uno del otro. Al fin y al cabo, todo era color y todo era convulsión. Y por supuesto que, según ellos pensaban, había que llegar al caos para toparse con la más absoluta maravilla. Y de alguna manera los dos lo consiguieron. Desde luego, ninguno entorpeció al otro en su transitar hacia la historia universal. Así que los dos son recordados con cariño, con cierta simpatía, y desde luego se valora lo que hicieron en su tiempo, un tiempo muy difícil por otra parte. Hoy, André Breton, fundador del surrealismo, versus Salvador Dalí, fundador de tantas cosas. Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta. È un genio